quiero hablarte entonces de esas características de los verdaderos hijos. Vamos a ver como 85 más o menos. No, 6 solamente. Pero antes que esto, ¿quiénes no vinieron el jueves? Yo creo que me van a levantar mucho la mano, pero ¿quiénes no vinieron el jueves? Muchos. El jueves, la anciana Priscila, que se la llevó el Señor, que no está ahí, la anciana Priscila, ella ministró. Y ella ministró acerca de la ley del proceso. Fue muy poderosa su enseñanza y le habló a los discípulos. Le decía el proceso que tenían que vivir los discípulos. Los que vinieron, ¿me pueden decir amén? Estuvo poderosa esa enseñanza. Y es tan necesaria para este tiempo. Es tan necesario recibir este tipo de enseñanza por lo que se viene a la iglesia. Nosotros estamos viviendo ya entramos al avivamiento. Estamos en la era del Espíritu Santo. Estamos en el tiempo de la mayor cosecha. Pero necesitamos en la casa tener verdaderos discípulos procesados. Y también necesitamos tener verdaderos hijos. Porque los hijos son los que pueden apoyar al padre. El resto no. Y yo he aprendido esto, lo aprendí de mis padres espirituales, que en una iglesia se pastorean 5 clases de personas. Y yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado, pero yo lo quiero recordar. Y usted identifíquese en qué clase de persona está. Se pastorea 5 clases de personas. La primera, que es el nivel más bajo, habla de las multitudes. La primera clase de personas que nosotros pastoreamos son las multitudes. Y las multitudes son aquellas que vienen tal como lo hicieron con Jesús, por el pan y los peces. Ellos van buscando su milagro y no está mal, porque están buscando un lugar donde puedan encontrar esa respuesta, donde puedan encontrar sanidad, donde puedan encontrar la palabra que están esperando. Entonces ellos vienen y buscan eso. Y sabes que yo pensaba, yo decía, claro, uno los ve así como son multitudes. ¿Por qué? Porque después se pierden, no los ves. Pero después aparecen, ¿por qué? Porque necesitan nuevamente algo. Necesitan que oremos por algo. El otro día vino un caballero acá y venía con su hija que había asistido a esta iglesia. Y me dice, ella quiso venir antes de llevarla, porque la niña tenía que llevarla a un psiquiatra. Y me decía, ella quiso venir, así que por favor, me dice, échele una oradita porque necesito llevármela. Entonces la gente, la multitud, lo que quiere es recibir lo que Dios tiene para ellos. Y no está mal. Y quiero enseñarte algo. ¿Sabes qué? Yo soy producto de una multitud. Cuando yo estaba preparando el mensaje, el Espíritu Santo me trajo a memoria que mi abuela con mi mamá, cuando el hermano de mi mamá, mi tío Ronnie, tenía 23 años, a él le dio un cáncer. Era muy joven, tenía 2 bebés, 2 niños de 2 a 1 año y un bebé. Y a él le diagnosticaron un cáncer, y un cáncer fulminante. Y ellas, mi abuela católica, buscaron en todo lugar una respuesta, buscaron sanidad. Dice que fueron a la iglesia católica, fueron a los brujos, fueron a todos lados, porque querían esa sanidad para mi tío. Resulta que llegaron a la iglesia evangélica, a la iglesia, y conocieron a Jesús. Y ellas, desde ese día, mi tío murió a los 2 meses, no se fue. Y hoy día yo entiendo que era el tiempo que él se tenía que ir, porque cuando una semilla cae a tierra y muere, esa da fruto. Y sabes que a través de eso, mi mamá sigue en el evangelio. Mi abuela ya falleció, pero ella estaba en el evangelio. Yo sigo en el evangelio. Yo soy pastor a través de esa semilla, a través de esa multitud que un día fue a esa iglesia buscando algo. Entonces esa es la clase de personas que pastoreamos, la primera. La segunda clase de personas que pastoreamos son los creyentes. Y usted me dirá, ay, me están tirando mucho humo y estoy con la garganta así como. La segunda clase de personas que nosotros pastoreamos, ¿saben quiénes son? Se los dije, los creyentes. ¿Y quiénes son los creyentes? Los que creen en Dios, ¿no es cierto? Los que creen en Dios. Solo que ellos creen en el Dios que ellos quieren creer. Solo que creen en un Dios que es a su forma. En un Dios que lo pueden encontrar. Que alguien le dice, oye, Dios es el sol, el Dios sol. Alguien le dice la Pachamama, ese es su Dios, ¿no es cierto? Creen en Dios, pero a su manera. Y lo otro es que no solo creen, sino que ellos
se aferran a eso, pues, obvio, y ellos lo creen, pero para ellos cualquier micro les sirve. Entonces ellos van a llegar un día acá, pero al otro día tú lo vas a ver en otro lado, y al otro día en otro lado. Pero también te quiero decir que de esta gente hay gente que va a dar fruto. Porque yo tengo un discípulo que le decía a su señora: yo te acompaño un día domingo acá en la mañana, pero tú me tienes que acompañar a la misa. Y hoy día es discípulo. Hoy día Dios lo usa, él es un hombre de servicio. Entonces también en esa clase de personas hay una esperanza y hay una semilla. La tercera clase de personas que nosotros pastoreamos dice que son los miembros. ¿Quiénes son los miembros? La membresía. ¿Quién es un miembro? Es alguien que tú lo ves todos los domingos, que tú los ves llegar acá a la iglesia. No quiero decir que sean los domingueros, pero sí, normalmente los domingos llegan temprano. De hecho, algunos diezman, ofrendan y tienen su compromiso en su corazón con Dios de estar acá, y son fieles, los vas a ver siempre los domingos, pero no quieren un mayor compromiso. Ellos no quieren ir más allá, solo son miembros y se sienten, pero parte de todo, solo que no cruzan la línea de ser un miembro a ser un discípulo. ¿Voy bien? ¿Me está escuchando? ¿Están todos escuchando, no es cierto? No sé si me pueden subir. ¿Me escucha bien? Yo estoy media difónica. Si me pueden subir un poquito el micrófono. Y mira, la cuarta clase de personas que los pastores o que esta iglesia se pastorea son los discípulos. Y ahí es donde entra la anciana Priscila que llegó, donde ella enseñaba acerca de la ley del proceso. Un discípulo es aquel que quiere moldearse, es un aprendiz que dice: yo vengo acá, ya pasé la línea de ser un miembro y yo quiero ir más allá, yo quiero apoyar en la obra, yo quiero ser extensión de la obra. Y viene y dice que el que lo que hace se pone a disposición. ¿Para qué? Para que su carácter sea moldeado, para que su carácter sea procesado, para poder llegar a tener el carácter de Cristo y poder invertirse en otros. Ese es un discípulo. ¿Me sigue? Hay más características, pero en lo medular es eso. Y eso fue lo que enseñó la anciana Priscila el día jueves. Nos llevó a nosotros como discípulos a que entendiéramos que necesitábamos ser procesados. ¿Para qué? Para que cuando te ponga Dios digamos a tu lado, conexiones, te va a poner gente que pasó lo mismo que tú, que vivió lo mismo que tú, y tú le puedes decir con autoridad: tú puedes salir de ahí, porque yo estuve ahí. Ella contaba la situación que ella vivió cuando perdió a su hijo, y dice: pasó el tiempo y cuando ella se dispuso a ser procesada, una de sus discípulas le sucedió lo mismo que ella, perdió a su niño, y ella tenía autoridad, tenía testimonio, y ella le dice: mira, esto es lo que tú tienes que hacer, porque un mentor se invierte en su discípulo. Por eso hasta ahí voy en la cuarta clase de personas que nosotros en la iglesia pastoreamos. Pero hay una quinta que es la más alta, que viste que vimos de abajo, ¿no es cierto? Dijimos multitudes, dijimos ahí después los creyentes, los miembros, los discípulos. Pero la última es ser hijo espiritual. Esa es la última clase de personas que nosotros pastoreamos. Y esa es la clase de personas que cuesta encontrar, porque tú siendo discípulo, tú ya entregas mucho. Tú siendo discípulo ya pusiste tu vida a disposición. Pero un hijo va más allá. Sabes que un verdadero hijo, y hoy día vamos a ver las características para que tú puedas ver el perfil y decir: sí, ¿sabes qué? Soy un verdadero hijo, o estoy al debe, o hasta hoy día no he sido hijo. Y eso es lo que hoy día yo quiero enseñarte a ti, porque un verdadero hijo es aquel que está pegado a los lomos de su padre. Un verdadero hijo es aquel que no se va a ofender por cualquier cosa. ¿Sabes qué? Yo pensaba muchas veces, cuando tú eres hijo, tú tienes una identidad tan clara que si tú estás sirviendo y te mueven del trabajo y te dicen: ¿sabes qué, anciano Lorena? Ya no vas a hacer eso, te vas a quedar acá. Ella como hija no se ofende fácilmente, porque ella tiene la identidad, porque ella no se basa en lo que trabaja, en lo que hace, sino que en quién es ella en el reino. Entonces un hijo no es aquel que se ofende fácilmente. Me explico, ¿no es cierto? Un hijo es aquel que va a estar pegado a los lomos del papá. Un hijo es el que no tiene agenda. Un hijo es el que no tiene vida, porque su vida completa le invierte al servicio de su padre. Y por eso el padre
sabe que puede confiar en esa persona. Entonces, quería poner esa base, quería poner ese fundamento para que nosotros entendiéramos. Pero como te digo, vamos a ver el perfil de un verdadero hijo. Ahora, tú me puedes decir, todos somos hijos de Dios. ¿Cuántos no se sienten hijos de Dios? A ver, el perdido que levante la mano. ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice que nosotros fuimos hechos hechura de Él. Todo, hechura, Él nos formó, fuimos hechura. Pero su palabra dice que más aquellos que le recibieron, aquellos que creyeron, aquellos que como los que pasaron a este lugar recibieron a Jesús en su corazón, le confesaron, a ellos le dio la potestad de ser hijos. Entonces somos todos hijos del Padre Celestial. Pero el Padre Celestial es una paternidad invisible. Más el que es padre de la casa, que es la cabeza de esta casa, es un padre espiritual que es visible. Un padre al cual, si Dios tiene tantas cosas para ti, Dios siempre va a tener al padre de la casa para entregarnos la herencia que Dios tiene para nosotros. Él es el que va a estar ahí. Dios tiene todo el poder para entregártela directamente, pero ahí es donde nosotros somos procesados, porque nos cuesta obedecer, porque nos cuesta muchas cosas. Entonces yo quiero que hoy día tú pongas atención a lo que yo voy a hablar. Primero, no puede haber hijo espiritual si no hay un padre espiritual, ¿no es cierto? Por lo tanto, a ti se te tiene que haber revelado la paternidad para que tú te puedas sentir hijo espiritual. Porque si no, no tiene sentido. No hay un hijo si no tiene un padre, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de la paternidad espiritual, ¿qué es lo que es? Un padre es aquel que se invierte en nosotros. Un padre es aquel que nos nutre. Usted se nutre cada domingo acá. El apóstol, el padre de la casa, todos los domingos está nutriendo a sus hijos. Acá, cuando tú hablas de cobertura espiritual, cuando se habla de esa cobertura, ¿saben lo que se habla? Se habla como de una sombrilla, un manto que tiene cobertura tanto para proteger, tanto para entregar, para poder nutrir. Esa cobertura es una sombrilla que viene sobre ti como cobertura. La palabra de Dios en Ezequiel dice que nosotros les puso un sello en la cabeza, aquí en la frente, y ese sello habla de padre y de hijo. Cuando tú tienes la cobertura, cuando tú sabes que hay un padre espiritual en esta casa, tú tienes el sello de que eres hijo espiritual de esta casa. Pero vamos a ver las características. Pero antes de esto hay algo que me llama mucho la atención. La palabra de Dios siempre, desde el principio, Dios siempre habló de la paternidad. Para Él era que todo estuviera en base la paternidad. Él hablaba, dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él siempre habló de paternidad. Pero ¿qué es lo que pasó cuando tú ves en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? No lograban entender la paternidad, no lograban ver a Dios como un padre, no lograban, eran tan religiosos, tan cuadrados, que no lograban entender que había un mundo espiritual, un Dios, pero que quería ser padre. Y cuando Jesús vino a la tierra, dice que Él hizo muchas cosas, pero se enfocó en tres que fueron las principales. Primero, hablar del reino. Si ustedes se fijan, Él hablaba del reino de Dios, el reino de Dios que se había acercado, el reino de Dios que para ellos era algo. Ellos estaban esperando un libertador, ellos estaban esperando a alguien que los sacara de lo que estaban viviendo en ese momento, de las guerras, de la opresión que tenían los romanos sobre ellos. Él esperaban un Mesías que los liberara de eso. Más Él hablaba de un reino en los cielos. Lo segundo, que Él hablaba de salvación. Él hablaba de arrepentimiento para salvación. Y lo tercero, Él vino a restaurar la paternidad. Por eso que cuando Él enseñó a orar, lo primero que Él dijo: cuando ustedes oren, nos dio un modelo de oración y dijo: ustedes digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Ya no era el Yahweh, el gran yo soy, ya no era esos nombres que son poderosos, sino que les dijo: cambien la mentalidad. Hoy día entiendan que hay un Padre celestial, que hay un Padre. Entonces Él vino a restaurar la paternidad
celestial. Pero también cuando tú ves en el Nuevo Testamento, tú ves que se restauró la paternidad espiritual, porque lo hizo Pablo. Pablo, que él recibió todo lo que él supo, lo recibió por revelación del Espíritu Santo. Él no estuvo presente, no fue testigo, no era uno de los discípulos de Jesús. Sin embargo, él estaba ahí para seguir la obra de Jesús, y la obra de Jesús era restaurar la paternidad. Por lo tanto, él se empezó a vertir en otros. Por eso vemos a Timoteo, por eso vemos a gente. Entonces vemos que se restauró la paternidad celestial, pero también la espiritual. ¿Me sigue, iglesia? ¿No es cierto? Me sigue. Miren, los padres espirituales son los que se invierten sus vidas, sus dones, sus habilidades, todo. Y hay algo que me llama la atención antes de entrar a hablar de los hijos, es que los padres espirituales tienen esa necesidad de poder adoptar, de poder tomar a aquellos que se sienten huérfanos, aquellos que no están, que han sentido en su vida, porque hay gente que se acostumbra a estar sin padres. Se acostumbran, pero eso es malo, porque después hay en la persona un espíritu de bastardía, de orfandad. ¿Y sabes qué? Una de las funciones de un padre espiritual, claro, acá en la casa es velar por los hijos, pero es también mirar cuando él ve una iglesia que está desarmada, que no tiene pie ni cabeza, que está en orfandad. Él se acerca y él no tiene ninguna doble intención, sino que de restaurar la paternidad. Y nosotros lo vemos, ¿no es cierto? Tenemos como 33 iglesias de cobertura, y yo he visto cómo han llegado. No sé si los más antiguos se recuerdan cuando llegó el apóstol Ignacio, cuando llegó el apóstol Juan Carlos. Cuando ellos llegaron a nuestro ministerio, ellos llegaron con un corazón herido, destruido, llegaron cansados, producto de llevar la carga de una iglesia, pero no tener una dirección, no tener a alguien que los nutra, no tener a alguien que esté con ellos, sentirse hijos. Y eso fue lo que nuestro Padre hizo con ellos. Y hoy día tú puedes ver un apóstol Ignacio que llegó con un grupo de personas, serían 60 personas, no más que eso, y llegó con ellos, y ellos hacían su mayor esfuerzo. Ellos lo hacían todo lo humanamente posible, y yo sé que eran guiados por el Espíritu Santo, pero había algo que les faltaba. Había algo que ellos llegaban en un momento en que crecían, al igual que nosotros cuando estábamos en J. Pérez, que teníamos todo, teníamos tanta palabra sobre nosotros, teníamos profecía, teníamos un mover espiritual en nuestra casa, pero cada cierto tiempo llegábamos a un tope, sentíamos que el cielo se ponía de bronce y no podíamos ir más allá, porque faltaba la paternidad, faltaba un padre en esa casa. Y ahí fue cuando nos adoptaron. Después nosotros, ¿qué es lo que hace un padre? Lo que de gracia recibió, eso da. Y eso es lo que yo he visto en mi padre espiritual, en el padre de esta casa, que él siempre está buscando a aquellos huérfanos, aquellos que están solos, aquellos que no tienen una dirección, que no tienen a alguien que los guíe, alguien que les diga: mira, esto se hace así, mira, a mí me resultó, hazlo, y que te esté empujando. Me dice amén. Un padre espiritual es una extensión, como te decía adelante, visible de una paternidad celestial. La eternidad. Deme un segundito. Mira, la paternidad es un modelo celestial de justicia. La paternidad, como te digo, es invisible, la paternidad celestial, pero la espiritual es visible a través de un padre de la casa. Y quiero empezar a hablar, ya que te hablé de paternidad, hice un barrido, hice algo muy chiquitito de lo que es paternidad, para que tú entendieras. Ahora te voy a hablar de las características de un verdadero hijo. Así que yo quiero primero que busques en la palabra, en 1 de Corintios capítulo 4 versículo 17. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 17. Si producción me puede ayudar. Ayer el chamito estuvo una bala, ¿cierto? Por esto mismo
os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Aquí está mostrando que el apóstol Pablo era un referente como un padre espiritual, y él decía: yo envío a Timoteo. Nosotros una vez escuchamos al apóstol una enseñanza que él nos dio, que fue tremenda, porque él decía cómo fue el proceso de Timoteo, cómo pasó a ser de cierto siervo a ser un discípulo y después a ser un hijo amado. Mira, la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 16 versículo 10 dice: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo? Está diciendo que él, como padre espiritual, él entrenó a su hijo Timoteo. Él lo entrenó, él le dio herramientas, él estuvo con él, lo formó como un hijo espiritual para después enviarlo y decir: oye, cuando ustedes reciban a Timoteo, recíbanlo bien, porque él hace la obra tal como la hago yo. Y mira, por último, en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 2 dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, verdadero hijo. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Yo quiero que tú puedas ver el perfil. Insisto, vamos a ver solo 6 características de un verdadero hijo espiritual. Pero yo quiero que tú, cada vez que yo esté hablando de una característica, tú te vayas analizando, tú vayas viendo tu corazón. Si tú te sientes el super hijo, está bien, y vayas analizando. Si tú vas a estar al debe, ahí tú puedas ir viendo con cada característica. Porque ¿sabes por qué yo te enseño tal como delante te enseñé de la ofrenda? Yo te enseño de esto. ¿Sabes por qué? Esto a mí no me afecta porque yo ya soy hija, pero esto te puede afectar a ti. ¿Sabes por qué? Porque la gente que no entiende, no se le ha revelado y no quiere saber de paternidad espiritual, están sin identidad. Se sienten perdidas. Segundo, una persona que no tiene una cobertura, un padre espiritual, no va a recibir la herencia del padre. La herencia queda retenida. Y tercero, ¿qué es lo que pasa? Tendremos un espíritu de orfandad que va a estar operando en nuestra vida. La primera característica que yo vi acá es que un buen hijo tiene pasión por Dios. Escúchame, un verdadero hijo tiene pasión por Dios. Lo primero, tiene una pasión por Dios que es mayor, que salta, que se nota, que se evidencia, que se diferencia del resto. Y segundo, ve en su padre espiritual, lo ve a él como el medio que Dios va a usar para bendecirlo. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, ve a su padre espiritual como el medio que Dios va a usar para entregarte a ti la bendición, para entregarte a ti las herramientas, para entregarte a ti la herencia. Esa es la primera característica, que tiene pasión por Dios. ¿Cuántos apasionados por Dios hay en este lugar? Hay muchos, ¿no es cierto? Y a muchos se les nota. Pero tú, aparte de ser apasionado, tú ves al padre espiritual de esta casa como el medio que Dios va a usar para bendecirte. Sabes que al principio de año el papá empezó a predicar acá y habló acerca de la bendición de un padre. ¿Se recuerdan? Y había muchas bendiciones. Lamentablemente, el que no se sentía o no sabe ser hijo espiritual no puede recibir esas bendiciones. Se las pierde, por más que esté acá en la casa, por más que sea parte del cuerpo. Pero si tú no te sientes, si no eres un hijo espiritual, no vas a poder recibir esa bendición que Dios tiene para ti a través del padre de esta casa. Mira, en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 9 y 10. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 9 y 10. Acá la palabra de Dios nos muestra a un hombre, nos muestra al profeta Elías. El profeta Elías, que es muy conocido, ¿no es cierto? El que hizo descender fuego, el que mató a 350 filisteos, ¿no es cierto?
él era poderoso. Y mira, ¿qué es lo que pasó? Que él en un momento dice que Dios se lo iba a llevar, que ya él tenía que irse con Dios. Y él le tira el manto a Eliseo. ¿Qué significa? Que él dice: te voy a tirar el manto a ver si tú lo tomas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo quiero transferirte lo que yo tengo antes que me vaya. Y le tira el manto. Y acá cuando vemos en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 9, no, capítulo 2 versículo 9, eso dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eliseo empezó siendo siervo y empezó a seguir a Elías. Pero cuando Elías se tenía que ir, dice que él le dice: ok, porque ya lo había seguido. Llegaba a un lugar y le decía: ya, quédate acá. Y Eliseo le decía: no, yo te voy a seguir. Y llega a un lugar donde le dice: dime, antes que yo sea quitado, dime, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Y ahí Eliseo le dice: yo quiero una doble porción de lo que tú tienes, una doble porción de lo que tú cargas. Yo quiero lo doble que tú tienes. Ahí lo que te muestra que un padre nunca va a ser egoísta. Un padre siempre va a querer lo mejor para los hijos. Un padre no va a competir con el hijo. No va a decir: yo no le voy a dar todo esto porque él puede crecer más que yo. Un padre nunca lo va a hacer. Y mira, y dice que después el versículo que sigue, el versículo 10, dice: y le dijo: cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Para que usted, ponerlo en contexto para los que no han escuchado antes esto, cuando él le dice: si me vieres, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que lo siguió Eliseo por todos lados. Y llegó un momento en que ya él iba a ser quitado, él iba a ser arrebatado. Y lo primero que se puso delante de Eliseo, entre Eliseo y Elías, fue un carro de fuego. Fue para distraerlo, fue para que él empezara a ver otras cosas. Muchas veces hay distracciones, muchas veces nosotros hay cosas que nos distraen de lo que tenemos que escuchar, que es lo verdadero. Pero mira, me quiero detener en esto. Dice: si me vieres, en tanto me vieres. La palabra ver viene de la raíz Ra. Anote ahí, con el acento en la última A, Ra. La palabra ver ahí, que dice: si me vieres, viene de la raíz Ra. Y mira lo que significa. Significa aprobar, atender, buscar, considerar, contemplar, discernir, enseñar, entender, escoger, especial, estimar, informar. Uy, la palabra tiene 3 letras y tiene así tremendo significado. Pero mira, escúchame, dice: estimar, informar, levantar, maravillarse, proveer, reconocer, respeto, rogar, visión, visitar. La palabra Ra es todo lo que yo te dije. Si alcanzaste a notar alguno, mucho, significa mucho. Entonces, ¿qué es lo que le dijo Elías? Si tú me vieras. Si yo parafraseo lo que quiso decir a través de eso, escúchame. Mira, dice: ¿me está escuchando, no es cierto? Amén, ¿está atento? Bien, mira, escúchame. Dice: entre tanto soy quitado de ti. Le dice: mírame, look at me, mírame, atiéndeme, búscame, disciérneme, entiéndeme, escógeme como algo especial, estímame, infórmame, levántame, provéeme, respétame, mírame como tu visión. Mira, yo quiero que tú entiendas esto. Cuando la palabra de Dios te dice algo, siempre hay un tesoro oculto. Muchas veces uno dice: si me vieres, y yo pongo Elías, ven. Yo me imagino a Eliseo, ¿no es cierto? Y Eliseo, Elías y Eliseo, y yo Elías le digo: mírame, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que uno espera? ¿Qué es lo que esperaría Eliseo? Que te mirara todo el rato, ¿no es cierto? Así como no despegara la vista. Por eso él decía: yo me voy. ¿Y qué es lo que hacía él?
Lo seguía porque lo estaba viendo. Mírame. Pero ese mirar en la palabra de Dios, lo que te está diciendo no es solamente quédate ahí impávido mirándome, sino que atiéndeme, sino que repórtate, infórmame, tómame a mí como una cosa estimosa, como algo de estima. Pero dice respétame. ¿Se entiende, no es cierto? No es solamente mírame, sino que lo que está diciendo la palabra ahí, dice, haz todo esto. Mira, dice, mírame, obedéceme, búscame, disciérneme, entiéndeme. Y dice, escógeme como algo especial. A un padre espiritual tú lo escoges. Yo tengo una familia que amo. El otro día subí una foto con mi familia de mi cumpleaños, feliz con ellos, lo amo, pero yo no los escogí. En cambio a mi padre espiritual sí. En cambio cuando yo llegué a la casa, yo dije, esta es mi casa. Y en ese momento yo entendí y yo dije, este es mi pastor. Pero después cuando me fue revelado, este es mi padre. Este es el padre espiritual que yo escogí, el que tiene para mí la bendición, el que tiene para mí la herencia que yo necesito. Gracias, Elías. ¿Y por qué tú crees? Mira que Elías le dice, cosa difícil has pedido. ¿Por qué crees que le dice, cosa difícil has pedido? Porque él entendía lo que era que estuviera viéndolo, porque no era fácil. ¿Por qué? Porque a un padre, y lo vamos a ver más adelante, muchas veces le vemos las fallas más que las virtudes. Entonces, ¿qué es lo que le dijo? Oye, mírame, está atento, atiéndeme. Y mira, cosa difícil. Eliseo entendía que en Elías estaba lo que Dios tenía para él. Eliseo lo entendía. Eliseo entendía que en Elías estaba lo que él necesitaba. Entonces, por lo tanto, cuando le dice ahí, cosa difícil a pedir, mira, la palabra dejar, dice, creo que el otro versículo donde dice, si no me dejaras. Y mira, dice dejar, dice que significa aflojar, soltar, renunciar, permitir, abandonar, apartar, cesar, dejar libre, desamparar, desechar, fallar, faltar y rehusar. Cuando dice ahí que no me dejes, si tú no me dejaras, si tú no me estuvieras viendo, si tú no me dejaras, cuando uno deja de mirar, deja de hacer lo que te mostré delante, uno empieza a aflojar, uno empieza a desechar, uno empieza a soltar, uno empieza a cesar, uno empieza de a poquitito a separarse, de a poco a aislarse, de a poco a separarse. Un verdadero hijo tiene pasión por Dios y está pegado a su padre. No lo deja. Cuando tú lo dejas, lo que tú estás haciendo es desapegarte del Padre, es desapegarte del que tiene para ti la bendición, desapegarte del que tiene la herencia para ti. ¿Usted ha visto a nuestro Padre espiritual? ¿Usted ve la pasión que Él tiene por seguir a su Padre espiritual? Él viaja por las naciones, Él ve la agenda, Él no arma su agenda antes de que no vea la agenda del apóstol Guillermo para poder acompañarlo, porque Él quiere estar pegado, porque Él no quiere soltarse, porque Él está, dice, viéndolo, está estimándolo, está siguiéndolo. Cuando tú dejas, empiezas de a poco a soltar, de a poco a dejar. ¿Cómo tú notas? Porque la gente empieza, ya no te escribe, ya no la ves, ya no le importa. Pero sin embargo, nosotros acá tenemos un ejemplo de nuestro Padre espiritual, que Él sigue a su Padre, Él lo sigue, no ve dinero, no ve lo que tenga que invertir, Él sacrifica. Sabes que a veces en su casa hay cumpleaños que los tienen que hacer de los nietos un mes después. ¿No ha pasado que de repente está de cumpleaños, no sé, el Rafita, el 10 de octubre, y te tienen que celebrar como 3 semanas después, Pastor Aníbal? ¿No es así? ¿Por qué? Porque la prioridad para ellos es seguir al Padre. La prioridad para él, para la mamá, es seguir al que saben que tiene su herencia. Entonces, obviamente su familia es lo que Dios les entregó y los aman, pero la prioridad es el Padre. Mira, segunda característica, ¿te viste ahí? Tú eres en la primera, tú eres esa persona que admira, que atiende, que sigue, que persigue, que escoge, que informa.
que reporta, que estima, que reconoce, que respeta, que provee al Padre espiritual. Esa es la primera característica. Pasión por Dios, que se destaca junto a entender que el Padre espiritual es el medio que Dios tiene para bendecirte. La segunda característica que vemos es que es un buen hijo, honra y valora a su Padre espiritual, y también tiene un verdadero anhelo por su herencia. Y aquí es donde la gente, cuando uno habla de honra, la gente empieza así a colapsar. Los cables en la cabeza colapsan, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no logramos vivirlo. Algunos dicen, no, es que no se me ha revelado. Pero cuando uno aprende a honrar al hombre de Dios, al Padre, créeme que hay bendición en eso. Y yo te quiero mostrar, porque yo quiero que tú entiendas, si tú realmente estás honrando y valorando al Padre espiritual de esta casa. Mira, voy a hablar solo de 3 puntos dentro de la honra. Lo primero tiene que ver con hablar bien de él o de ella siempre. Como tú honras a tu Padre espiritual y a tu Madre espiritual, es hablando bien de ellos siempre. No solo acá, cuando tú estás con tus discípulos, cuando tú estás con la bueno, hay algunos que acá hablan mal, pero no, no, en otra iglesia. Pero escúchenme, no es solo cuando tú estás acá, no es solo cuando tú estás acá sentado y que mi daddy, y en tu corazón. ¿Y por qué hace las cosas así? ¿Y por qué siempre habla de plata? ¿Y por qué siempre está pidiendo ofrenda? ¿Y por qué? Oye, esta iglesia debería hablar de otra cosa. En la semana pasada él predicó de finanzas, y cada vez que él predica nos pide a nosotros que le demos un informe de lo que él ha predicado antes. ¿Por qué? Porque la gente no entiende de honra. La gente no entiende que cuando hablamos desde este altar de finanzas es para que tú seas bendecido. No es por nosotros, es para que tú puedas caminar bajo cielos abiertos. Entonces, cuando el padre de la casa se para acá a hablar de finanzas, tiene que empezar a ver, mire, en 3 meses no ha hablado de finanzas. No debería hacerlo. ¿Pero por qué? Porque no aprendemos lo que es honra. Y la honra, una de las cosas dentro de la honra es que tú hables bien de ellos en tu casa, en tu habitación, con tu esposo, con tus hijos. Sabes que a veces los hijos son esponja, los chiquititos, y repiten todo. Y a veces a través de los niños tú te enteras de lo que dijo el papá. Una vez yo escuché, oye, el otro día, no sé, mi hijo tiene 18 años y se graduó de mentor antes de los 18. Fue así como yo, bacán, mi hijo no sé qué. Y alguien me decía, iba a tomar discípulos de tal edad y tenía uno pensado. Pero en la 11 le dijeron, no lo tomes a él, no, porque esto, otro, no tomes, no, porque ahí hacen esto, otro. Y empiezan a hablar en una 11. No estoy hablando del padre espiritual, pero si hablan de un pequeño de 18 años, ¿qué más van a hablar? Del que representa la casa, del que está todo el día acá, del que está entregando siempre. Entonces yo quiero decirte que una de las principales características de un hijo verdadero es que aprende a honrar, sabe honrar y valorar a su padre. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo honra? Hablando bien de él. Y mira, quiero mostrarte en la palabra de Dios, quiero mostrarte en 2 de Samuel 16:9, donde un hombre de Dios, todos conocen al rey David, ¿no es cierto? El rey David era un tremendo hombre de Dios, conforme al corazón de Dios, que fue tremendo, un gran rey. Y él, ¿se acuerdan que el papá lo ha contado? Porque nuestra primera iglesia se llamaba la Cueva de Adulán. ¿Ustedes han escuchado esto? Cuando la iglesia comenzó, se llamaba la Cueva de Adulán. Y así se llamaba la cueva cuando David dice que estaba escondido porque Saúl lo quería matar. Y escondido ahí empezaron a unirse a él, endeudados, afligidos, y se llenó esa cueva. Y ellos empezaron a recibir la paternidad de este hombre. Ellos en el proceso no fueron inmediatamente hijos. Ellos empezaron a ser sanados, liberados. Ellos empezaron a recibir enseñanza. Ellos empezaron a ser formados. Ellos, me imagino, empezaron siendo servidores. Luego empezaron siendo discípulos. Y llegó un momento en que lo vieron como padre. ¿Y por qué? Porque mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldices
este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. ¿Cuántos de ustedes, como Abisai, como este hombre que es uno de los valientes de David, se levanta y defienda a su padre espiritual? En conversaciones donde la gente que no entiende de paternidad, que no entiende de una casa apostólica y profética, tú te has levantado a defender al padre de la casa. Cuando dicen, no, tú vas a la iglesia de ese cruchaga, de ese que lo único que hace es pedir plata, de ese que tiene el ego y el pelo. ¿Y qué dices tú? Sí, amén. ¿Qué dices tú? Abisai, que fue uno de los valientes, donde el rey David se invirtió en él, donde él lo nutrió, lo protegió, lo guardó y le enseñó lo que él era. Le enseñó, porque David era un hombre de guerra, y él le enseñó a esos hombres de la guerra, le enseñó a ser valientes. Mira, el segundo, para que tú busques, en segunda de Samuel 21:17, también hablando de este hombre que es Abisai. Segunda de Samuel capítulo 21 versículo 17. Mira, dice: mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos visto que nuestro padre espiritual está cansado, que está lidiando con poder llevar las finanzas del ministerio, que está lidiando con tantas cosas, y qué hacemos nosotros? En vez de ir y defenderlo, en vez de ir y pararnos en la guerra, ¿qué es lo que hacemos? Le llevamos más problema. Vamos con la ofensa. No, es que me ofendieron, no, es que no quiero seguir, no, es que la verdad es que no, estoy decepcionado. Cuando deberíamos levantarnos como Abisai para proteger al padre de la casa, para proteger, como dice ahí, a la lámpara de esta casa. ¿Me dice amén? Eso es honra, hablar bien de él, y no solo con los labios, sino que en tu actitud, sino en lo que tú haces, como tú te muestras. ¿Tú crees que el padre de la casa está contento cuando llega un día lunes a casa de oración y hay 100 personas? No hay más, siendo de una iglesia de 1200, cuando en la casa de oración es el pulmón de la casa, cuando él quiere tener a los hijos acá y no están, cuando él está afuera. Hoy día mismo él está afuera, y ¿qué es lo que él espera? Que sus hijos estén en este lugar, que sus hijos hayan llegado temprano, que sus hijos estén expectantes, que sus hijos levanten todo, estén convocando a la gente, estén trabajando aunque él no esté. Eso es honrarlo. Hablar bien de él, no solo de palabra, sino que de acción también. Las palabras se las lleva el viento. Vamos a seguir. La segunda, dentro de este mismo ítem, cómo yo honro y valoro al padre espiritual, tiene que ver con la obediencia. Lo dije delante, la obediencia. La obediencia es la llave que abre muchas puertas, y te lo puedo mostrar con la vida de Jesús, el Hijo de Dios, porque recuerda que el modelo de paternidad es del cielo. Te lo recuerdo, el modelo de paternidad es del cielo. ¿Quién está en el cielo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El modelo de paternidad está en el cielo. Y cuando tú ves en esto, dice que Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué es lo que hizo? Él tomó nuestro lugar. Pero no solo eso, ¿sabes lo que hizo? Jesús fue obediente, dice su palabra. Él fue obediente, y fue tan obediente que él podría haber dejado lo que le encomendó Dios. Él tenía todo el derecho de decirle: no, ¿sabes qué? Mejor que el Espíritu Santo que hay en la cruz. Y yo no, ¿no es cierto? Pues dice que él cuando estaba en Getsemaní, dice que él en un momento, él no es que quiso desistir, pero le dijo, dice: yo voy a hacer tu voluntad, pero si es posible, pasa de mí esta copa, si es posible. Pero ¿qué es lo que hizo? Él fue obediente hasta la muerte. Es el mayor ejemplo. El Hijo de Dios fue obediente, y eso es lo que a nosotros nos cuesta, porque entró el pecado en la humanidad por una desobediencia. Entró el pecado en la
en la humanidad por ser desobediente a lo que Dios pidió. Dios dijo: oye, coman de todo lo que quieran menos de este árbol. ¿Y qué es lo que hizo? Eva y Adán comieron del árbol, fueron desobedientes. Y dice la palabra que incluso desde niños nacen, ustedes se fijan, son desobedientes los niños, porque es la naturaleza caída el ser desobediente. Pero ahí, cuando tú eres un verdadero hijo, tú aprendes a ser obediente. Tú te sujetas tu carne, tu carácter, sujetas tu personalidad, sujetas todo, porque sabes que en la obediencia hay una ganancia, hay una llave. Y cuando tú eres obediente al padre de la casa, cuando tú no miras que lo que él está diciendo no tiene sentido, o cuando tú dices: ¿qué es lo que está diciendo? De nuevo está hablando de esto. Tú solo dices: yo lo obedezco, porque si el padre lo está diciendo es porque algo bueno para mí. Porque si el padre de esta casa dice algo, te pide algo, te dice: haz esto, es porque hay una obediencia detrás para probar tu corazón. Obediencia. Entonces, dentro del punto de, como verdadero hijo, yo honro y valoro a mi padre espiritual, hablando bien, haciendo cosas en favor de él. Segundo, y es lo que te estaba diciendo, obedeciéndolo, obedecer. Y tercero, y aquí va a entrar Satanás, honrándolo con los bienes. La gente le cuesta tanto entender que la honra siempre va acompañada de algo. Porque insisto, la honra, tú puedes honrarlo y decirle: papito, dad, no sé qué. Yo siempre lo trato de mi dad. Me dice: soy guataicayo, no importa. Pero ¿sabes qué? Es mi dad. Pero no solo yo le he hablado y se lo he dicho, no solo le digo que lo extraño, lo amo, que cuando viaja oro por él, esto, otro, sino que yo actúo, yo lo honro con bienes. Yo, desde el día que llegué a esta casa, no ha pasado un cumpleaños de él, no ha pasado un día del padre, no ha pasado una Navidad en que yo llegue ahí de las primeras a entregarle un regalo, a darle una honra, a decirle que yo lo amo, que le demuestro mi amor. Con eso, que le demuestro, porque dice que el amor, muchos lo asumen. Yo asumo el amor, pero el amor se demuestra. ¿Y cómo lo hago? Honrándolo. Muchas veces, cuando quizás estaban las vacas gordas, tiempo de las vacas gordas, eran regalos muy lindos, cuando están las vacas flacas, quizás no eran como antes, pero él ve el corazón. Entonces, pero yo nunca voy a dejar de honrarlo, y no solo de labios. Y mira, la gente siempre, cuando uno habla de honrar al hombre de Dios con bienes, la gente, acá la atmósfera se pone dura. Ayer yo te contaba al principio, tuvimos un mega discipulado con los discípulos de mi red, y yo ministré acerca del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos sorprendió, pero quiero enseñarte algo. Cuando yo ayer les decía a mis discípulos, muchas veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nos quedamos con el Espíritu Santo como consolador, ¿no es cierto? Y como fuego, y hasta ahí llegamos. Pero la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, que Él es el testigo. Dice que Él no solamente es testigo, el Espíritu de vida. Y yo les enseñaba y yo les decía: nosotros hemos dejado de lado al Espíritu Santo. Este es un paréntesis, acuérdame dónde quedé, Elia. Este es un paréntesis, pero mira, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros nos olvidamos que el Espíritu Santo está con nosotros todo el día, está siempre, y nosotros nos olvidamos. Y solo cuando pasamos un problema, como es el Consolador, lo buscamos. Pero el Espíritu Santo está siempre. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros tomamos decisiones en nuestra carne, tomamos decisiones sin consultarle al padre de la casa y sin consultarle al Espíritu Santo. Cuando tú escuches una palabra en este altar, como Él es el Espíritu de la verdad, en vez de estar hablando en tu corazón mal del hombre de Dios y diciendo que aquí solo se pide ofrenda, tú dile: Espíritu Santo, ¿es verdad lo que están diciendo? Espíritu Santo, muéstrame, confírmame que lo que están diciendo en este altar es la verdad. Pregúntale: ¿por qué tienes que estar hablando entre tu esposo o el discípulo, el codiscípulo? Pregúntale al Espíritu Santo. Dile que Él te dé testimonio de lo que se dice en este altar es la verdad. Entonces, cuando uno habla desde este altar de honra, de honrarlo con bienes, no, aquí entró el diablo. Cuando uno habla de paternidad, ¿qué es lo que dice? No, dice su palabra que solo Dios es Padre.
Pregúntale al Espíritu Santo. Si hoy día, yo sabes que cuando yo preparaba o estudiaba esta enseñanza, una de las cosas que nosotros siempre hemos aprendido, que la paternidad se revela, ¿no es cierto? Siempre lo hemos aprendido. Pero yo le decía: Señor, pero hay gente que lleva 7, 8, 10 años y aún no se le revela. ¿Qué le pasa? Porque no han preguntado al Espíritu Santo, porque no tienen el corazón de preguntar, porque no quieren un mayor compromiso y porque se quedan con lo que está en su mente y no lo que el Espíritu Santo les está diciendo. Si no se te ha revelado, dile, pregúntale, dile: Espíritu Santo, ¿es así? ¿La paternidad es verdad? ¿La paternidad espiritual es real? Yo voy a recibir una herencia, una bendición a través de ser leal, a través de tener estas características de hijo. Pregúntale y no te quedes con lo que está en tu mente. Pregúntale al Espíritu Santo. ¿Me dice amén? Entonces, dentro de honrar al Padre espiritual están estos 3 puntos que te los mencioné. Y mira, lo voy a hablar rapidito en 1 de Timoteo capítulo 5 versículos 17 y 18. En 1 de Timoteo capítulo 5 versículos 17 y 18. Mira, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Doble honor. Y mira lo que dice en Gálatas capítulo 6 versículos 6 y 7 para los que están tomando nota. Gálatas capítulo 6 versículos 6 y 7 dice: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si el hombre, si el padre de la casa, él se invierte, él trabaja, él está constantemente pendiente de todo, ¿qué es lo que él puede recibir? Honra. ¿Qué es lo que él puede recibir? Bienes. Y no está mal, no está fuera. Insisto, pregúntale al Espíritu Santo si esto es lo que él te está diciendo. Él es el Espíritu de la verdad. Mira, vamos a avanzar porque está avanzando la hora. Si una de estas cosas te falta, no es una verdadera honra. Tú te estás analizando, ¿no es cierto? Te lo dije al principio. Pon esta palabra y mírate en este espejo. Tú estás honrando, tú estás hablando bien del hombre de Dios, del padre de la casa, de la madre de la casa, porque eso es lo otro. Muchas veces el papá es el daddy. Oye, papá, te amo, te amo. No, pero la pastora no, porque ella es tan desagradable. Yo he escuchado eso. Ellos son los padres de esta casa. Ellos representan a Dios. ¿Sabes qué? Esto lo hemos enseñado muchas veces. El padre es aquel que nos da identidad, pero la madre es la que nutre. Nuestra madre espiritual es la que nutre las estrategias, la visión de esta casa. ¿Y sabes qué? Y con esto quizás ya lo hemos aprendido, pero mira, a la guerra un padre, una madre no van con siervos. A la guerra un padre y una madre van con verdaderos hijos, van con hijos de la casa. Si tú muchas veces sientes: ay, si siempre son los mismos, yo siempre veo los mismos, nunca hay espacio para mí, es porque no eres un verdadero hijo, es porque no eres un verdadero hijo. Por lo tanto, no puedes ir a la guerra, no podemos llevar a un servidor, no podemos llevar a alguien que está recién. Tiene que ser un hijo. ¿Y sabes qué? Hay gente que en esta iglesia lleva 15, 20 años y aún no se sienten hijos, aún son multitud, aún son miembros. ¿Por qué? Porque no quieren pasar la línea, para no tener compromiso, para no tener que honrar, para no tener que ir a la guerra. Cuando el Padre necesita hijos verdaderos. ¿Por qué Él me pidió que enseñara ahora? No lo sé, Él me dio esta enseñanza. Pero cuando escuchaba el jueves al anciano Priscila, yo entendía: estamos en un tiempo, en la era del Espíritu Santo, estamos en el mayor avivamiento. Se necesita una iglesia fuerte, se necesita una iglesia con discípulos procesados, se necesita una iglesia con hijos verdaderos que puedan seguir el manto de su padre, que puedan levantarle los brazos, que puedan ir con él a la guerra, que se puedan levantar y puedan ir por las almas, y que los
se entregan por su padre. Los hijos verdaderos son aquellos que necesitan ser guiados por un padre, que necesitan las herramientas de un padre. Mira, la tercera característica de un verdadero hijo, un buen hijo, va más allá de las fallas de su padre y se concentra en el tesoro divino que hay dentro de él. Si me puedes buscar Génesis capítulo 9 del versículo 18, te quiero contar, y esto cuando me tocó predicarlo otra vez, yo les decía: los de adelante no escuchen. ¿Por qué? Porque hay pueblo nuevo que a veces no entiende lo que uno está hablando. A veces Noé, y es como, Noé, y lo confunde con, no sé, con la torre de Babel. Entonces es necesario poner ese fundamento. Mira, Noé fue el que Dios le pidió que construyera un arca cuando en la tierra nunca había llovido, cuando no era común la lluvia, y a él le pidió: haz un arca porque voy a enviar lluvia. Él hizo algo que era inusual, la gente se reía de él. Y Noé, ¿qué es lo que hizo? Dice que él se fue en el arca, él, su esposa, su familia, todos. Pasó el tiempo, ¿no es cierto? Pasaron los 120 días, no sé qué. De ahí salió la paloma, ya vio que estaba seco y se abrió la barca. Lo primero que hizo Noé fue preparar un altar para Jehová. Fue el primer holocausto, el primer altar que se levanta en la Biblia fue a través de Noé. Pero mira, te estoy contando todo esto para decirte que dice que los hijos de Noé salieron del arca y fueron 3 hijos. Ahí está: Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Sigan. Voy a seguir yo. Escúchenme. ¿Qué es lo que pasó? Dice que cuando Noé ya se instaló, dice que él empezó a labrar la tierra. Y él, en eso que labró la tierra, labró unas parras. Y dice que después del tiempo salió un vinito tan rico de ahí. Porque claro, pues si la tierra estaba rica, estaba fértil, entonces él sembró, él trabajó, él labró la tierra y ahí sale estas parras. Entonces es como el Aarón cuando dice: hoy esto, hijo, mira, del fuego salió el becerro, ¿no es cierto? Él preparó, él instaló, él trabajó la tierra y salió esta parra. Y dice que de ahí preparó un vino. Pero dice que Noé se embriagó. Noé no solo lo probó, se le calentó, como dicen acá en Chile, se le calentó la jeta, ¿no es cierto? Así se dice, ¿o no? ¿No es cierto? Porque no solo lo probó, no solo dijo que rico, no solo lo usó para almorzar, ¿no es cierto? Dice que él se embriagó. Dice, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en su habitación. Estaba a popín pelado, estaba desnudo. Entonces él, yo me imagino, se embriagó, no sé qué hizo, quizás bailó, hizo fiesta sola ahí en su tienda. Ve tú a saber lo que él hizo. Pero en un momento quedó tan ebrio, desnudo en su tienda. Y dice que vino Cam, que es el padre de Canaán, y dice que Cam llegó y él va a entrar a la tienda a ver al papá y lo ve desnudo y lo mira. Pero él no hizo. Yo quiero que tú pienses en esto. Si tú ves a tu padre desnudo, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cuál es tu reacción? Me doy vuelta, me tapo los ojos, ¿no es cierto? Voy, agarro algo y lo tapo. Y él dice que él salió. Y él salió y fue donde sus hermanos. Y le dijo a sus hermanos que estaban afuera y le contó que su padre estaba desnudo, que estaba sin ropa. ¿Qué es lo que hizo Cam? Yo me imagino, quizás no está escrito ahí, porque ahí no dice con la intención que llegó Cam, pero probablemente Cam fue burlesco y fue a decirle a los hermanos: oye, ¿saben qué? ¿Saben lo que vi? Ay, el papá está desnudo, se embriagó y ahí se quedó pilucho. Quizás, ¿qué es lo que hizo? En ese tiempo no habían revistas, probablemente estaba viendo revistas y quedó pilucho ahí. No, mira, Cam fue con una intención mala a decirle a sus hermanos, porque si él hubiese sido una intención buena, él lo hubiese dicho de otra manera. Sin embargo, sus hermanos, dice que tomaron entre ellos, tomaron lo que era: Elías, ven, la tienda está atrás. Y dice que los hermanos, ¿qué es lo que hicieron? Tomaron una ropa, me imagino toma acá. Tomaron algo y ¿qué es lo que hicieron? Mirando, la tienda estaba atrás, mirando hacia adelante, se fueron y taparon al papá para no ver su desnudez.
¿Me entienden, no es cierto? Ellos no fueron de frente, lo miraron y luego lo taparon. Ellos, dentro de lo posible, lo que no querían era verlo, es ver su desnudez, y que lo que hicieron, lo taparon, lo cubrieron. Gracias, Elías. ¿Qué es lo que te muestro con esto? Que muchos de nosotros vemos la falla, nos enfocamos en la falla y nos burlamos y nos enfocamos. No, pero, o sea, ¿cómo va a ser el padre espiritual si es tan bueno para hacer bullying? Oh, no, si es tan bueno para tirar tallas, ¿cómo él va a ser? Oye, no le viste cómo él, la pinta que anda trayendo, ahí el copete ese, ¿cómo se llama? El jopo, no sé, y cómo se viste y cómo anda y no sé qué. Entonces, ¿por qué vemos la falla y no vemos todo lo que hizo? No vemos que Noé estuvo años construyendo el arca, años recibiendo de la gente que se burlaba de él, de la gente que iba y se reía y le decía que era un loco por estar haciendo un arca. No vieron eso, porque la gente ve la gloria pero desconoce la historia. La gente desconoce todo lo que el Padre se ha invertido en esta casa para que tú vengas y le veas una falla y te quedes pegado en eso. No. La tercera característica de un verdadero hijo es el que cubre la desnudez de su padre. Ahora, no te estoy diciendo que le cubras el pecado, no te estoy diciendo, porque el Espíritu Santo, si está pasando algo, cuando el apóstol Guillermo Maldonado se divorció, fue un boom en las redes sociales, fue un boom en todos lados. ¿No es cierto? Todo el mundo, ¿qué es lo que pasó? No, y empezó en las redes sociales a decir de que él engañaba a la profeta, que él tenía hijos por fuera, y mostraban las fotos que yo me imagino que hacían estas mezclas que uno hace en el computador. ¿Cómo se llama? Inteligencia artificial, y que lo que hacen es mezclar y sacar a un hijo, ¿no es cierto? Así como ven la cara del Dani con la Lorena, con la Zenolana, y que lo que hacen, sacan al hijo. Entonces la gente decía, oh sí se parece al apóstol Guillermo, no, sí es igual. Pero ¿por qué esa gente, en vez de ver eso, no vio todo lo que él ha hecho? No estoy diciendo que él estaba pecando. Es por qué no le preguntaron al Espíritu Santo, por qué no le preguntaron al Espíritu de la verdad, ¿qué está pasando? Si él tiene frutos, si él, después de todo el proceso que vivió, él se sigue levantando, él sigue siendo un hombre de Dios, es porque no había pecado. Hubo una falla que quizás no logró remediar, no lograron llegar a un acuerdo en su matrimonio, pero no había pecado. Entonces, cuando vemos acá la característica de no ver la falla de un padre espiritual, es que tú te enfoques en lo bueno. Obviamente que si hay un pecado, y eso es verdad. ¿Te acuerdas una vez que el apóstol, en un discipulado, él nos dice, ¿qué pasaría si yo no me acuerdo cómo fue el término? Si ustedes se enteran de que yo soy infiel, ¿qué es lo que harían? Una pregunta. Pero yo quiero decirte que cuando uno se enfoca en las fallas del padre, es lo que hizo el hijo de Noé. Se enfocó en su desnudez y no lo cubrió. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Cubrir esa desnudez. Y luego, si el Espíritu Santo a ti, en tu espíritu, te dice esto está mal, que fue lo que me pasó a mí cuando yo salí de Vida Visión. Yo permanecí ahí hasta que el bote estaba así a punto, estaba como el Titanic a la mitad. Y yo en un momento dije, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y ahí fue donde yo salí, porque hubo una confirmación en mí de que tenía que salir. Y después, con el tiempo, eso fue lo que pasó. O sea, hubo fruto de que realmente no era el lugar en que tenía que estar en ese momento. Entonces yo quiero decirte que la tercera característica de un verdadero hijo es que no ve las fallas del padre, se concentra en el tesoro que hay en su padre, en el tesoro que Dios tiene y que le va a entregar a través de su padre. Usted ve al padre de esta casa apasionado por la oración, y usted siempre ha querido ser un hombre, una mujer de oración. Usted ve a la madre de esta casa, que es una general de la intercesión, y usted siempre ha querido interceder, pero usted habla mal de ellos. ¿Y cómo vas a recibir
recibir de ellos si tú estás pelándolo? ¿Cómo vas a recibir del manto de ellos si tú estás en tu intimidad hablando mal o estás viendo solo las fallas? No puedes. La cuarta característica. Mira, la cuarta característica es: el buen hijo está dispuesto a ser un siervo. El buen hijo está dispuesto a ser un siervo para su padre en todo momento. En Éxodo capítulo 33 versículo 11. Y aquí yo quiero enseñarte. Esta es una iglesia que tiene muchos servidores. Siempre nos faltan, pero hay un espíritu de servicio acá en esta iglesia. Y mira, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. ¿Qué quiere decir? Que Moisés subía, ¿no es cierto? Estaba en la presencia de Dios. Y cada vez que él bajaba, recuerda que Moisés a veces estaba 40 días arriba. Y cuando él bajaba, ¿a quién veía? A su servidor. Veía a Josué lo esperaba. Josué estaba ahí porque era su servidor. Quiero decirte que el servicio te procesa para ser hijo. El servicio te procesa para que tú seas hijo. Pero cuando tú eres un hijo, tú nunca más vas a dejar de servir. Seas hijo, porque hay algunos que dicen: no, ya no soy servidor, ahora soy hijo. Entonces como hijo ya no sirvo más. Mentira. Tú como hijo siempre vas a ser un servidor. Siempre vas a tener un corazón de servicio, porque tu identidad es ser hijo. Por lo tanto, el que esté sirviendo, el que esté lavando los pies, el que esté sirviendo, recibiendo a los nuevos, el que esté haciendo cualquier cosa, no te quita la identidad de hijo, sino que potencia al hijo de Dios. Por eso una característica de un hijo es alguien que es un servidor. Un servidor. Si tú no estás sirviendo en ninguna área, yo quiero decirte que en esto estás al debe. Que en esto es lo que te va a potenciar para que tú tengas esa hambre por ser hijo. El ser servidor te va a potenciar, porque vas a ver, vas a mirar y vas a querer lo que se está moviendo a través de los hijos. Como servidor, tú dices: yo necesito mi paga. Dios dice que Él va a pagar. Él es justo para pagarle a aquel que está trabajando, ¿no es cierto? Pero mayor bendición tiene el hijo. Por eso que el servidor va siendo procesado, pero después como hijo sigue sirviendo y sigue sirviendo, no para su servicio. Entonces la cuarta característica de un verdadero hijo es que siempre va a servir en todo momento. Mira, el servidor, anota esto: servidor viene de la raíz charat y significa atender como servicio, servir o en adoración. Figurativamente, contribuir, administrar, criar. Mira, ministrar, servidor, servicio, sirviente. O sea, lo que te está diciendo acá, que tienes que tener un servicio, y sobre todo al Padre. Cuando vemos en Génesis capítulo 27 del versículo 1 al 4. Génesis capítulo 27 del 1 al 4. Mira, escuchen esto. Dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista, y llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes de que muera. Mira, acá lo que está viendo es que Esaú, que lo que hizo el padre, le dice a Esaú, a su hijo, como le dice: oye, mira, necesito comer esto, estoy viejo, ya no me puedo levantar, tú sabes lo que me gusta, anda, sírveme. ¿Y qué es lo que hace un hijo? Tiene que saber lo que al padre le gusta, tiene que saber cómo el padre se mueve. Por eso que uno empieza siendo servidor, mirando el movimiento. Cuando tú eres mujer, miras el movimiento como el papá ministra, que lo que hace, uno sabe. Nosotros los discípulos sabemos que tenemos que quedarnos ahí, que en algún momento, discípulos a la esquina, ¿no es cierto? Uno sabe, el padre en un momento va a decir:
necesito, ya no tengo fuerza. Yo quiero que lo hagan como a mí me gusta. Entonces, cuando yo veo el servicio, yo veo que el padre busca el servicio en el hijo. Entonces, ¿por qué? Porque le pidió al hijo. Lamentablemente en esta historia, este hijo después vendió su primogenitura. La vendió. Eso es para otra historia. Eso es para otro capítulo. Pero quiero decirte que siempre el padre va a buscar el servicio primeramente de su hijo. ¿Se entiende, no es cierto? Quinta característica, ya nos falta menos. Quinta característica dice: un buen hijo no trata de tomar la herencia antes de tiempo, ni trata de obtenerla de manera equivocada. Lamentablemente hay muchos hijos que, como el hijo pródigo, toman la herencia, toman esto y la malgastan, se van antes de tiempo. Muchos hijos, mira, cuenta la palabra de Dios, te habla de Absalón, que era el hijo del rey David. Y este hijo dice que en un momento se empezó a parar afuera, a las puertas. Estaba ahí el hogar de David, y él se paraba a las puertas de la ciudad, y él empezaba a la gente que tenía que entrar para que le dieran respuesta, porque tenían un problema. Él se ponía en medio para no dejarlos entrar y él aconsejarlos. Y dice que él empezó a tener un movimiento raro, porque empezó a aconsejar a la gente, le empezó a decir: no, adentro no vas a encontrar respuesta, búscala en mí. ¿Qué es lo que está mostrando? Que hay hijos que muchas veces quieren tomar antes de tiempo su herencia, quieren tomar antes de tiempo, y lo que dicen: oye, úngeme, yo soy un profeta. Oye, úngeme, yo soy un vidente. Oye, úngeme, yo predico 1000 veces que la pastora Claudia. ¿Por qué la pusieron a ella ahí? ¿No es cierto? Gracias nomás, nada más. Pero mira, imagínate, oye, ¿por qué? Porque tienen ese espíritu de Absalón, que fue ese espíritu de rebelión, de levantarse en contra. Pero peor es aquel como el hijo pródigo, que antes de tiempo pidió su herencia, y lo peor de todo es que la malgastó. Entonces, la cuarta característica de un verdadero hijo es aquel que espera su tiempo. Es aquel que espera su tiempo para ser enviado, que no se promociona antes, que no empieza a buscar antes la promoción, sino que espera y sabe que el padre va a saber cuándo es el momento. Por más que tú tengas dones, talentos, por más que Dios te dé vista espiritual, por más que Dios te muestre visiones, por más que seas el mayor profeta a las naciones, pero si estás en esta casa, el Padre es el que te va a promocionar, y en el tiempo que Él lo estime necesario. No te promociones antes. El papá siempre decía, la otra vez estábamos acá y llegó un matrimonio cubano, y el matrimonio me decía: oye, estos cubanos muy divertidos, se paraban ahí a danzar al lado de él. Se paraban a danzar. No estoy diciendo que esté mal danzar, solo que ellos buscaban la instancia, y después el primer día: no, nosotros somos pastores, somos esto otro. No, nosotros acá somos misioneros. Mire, tenemos una ORG, se dice, esta cuestión así como tremenda, como dice el papá, así como Juan ministra a las naciones, ORG, así el medio título. Y el papá lo escuchaba, ok, hijo. Bueno, pero acá en nuestra casa tú tienes que empezar de cero. Alcanzaron a venir al desayuno, pero ahí dijeron: no podemos. No, nosotros somos muy grandes para esto, no podemos. Entonces se fueron y siguieron con su ministro online y todo. Pero ¿qué te quiero mostrar con eso? No estoy diciendo que tú no tengas dones, porque todos tenemos mínimo un don. ¿Se acuerdan ayer? Nadie es tan desgraciado para no tener un don. Nadie. Todos tenemos mínimo un don. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas a tener dones, talento, y Dios te va a usar, pero espera el tiempo de Dios. Espera ese tiempo de Dios, que es el tiempo perfecto. ¿Y cómo vas a saber que es el tiempo? Porque Dios se lo va a decir al padre de la casa, porque Dios le va a decir: este es el tiempo, este es el tiempo que hay que promocionar. Hay que promocionar a aquel que ha sido fiel, aquel que ha estado al lado de tu lomo, aquel que ha sacrificado, aquel que ha hablado bien de ti en su hogar, aquel que no es solo alguien que te honra de palabra, alguien que siempre está pendiente de todo, de las necesidades, que te atiende. Ahí espera el tiempo. Espera el tiempo. Y la sexta característica
Es un buen hijo, siempre tiene el deseo de estar cerca de su padre y de su madre. En Ruth capítulo 1, versículo 12. Mira, la palabra de Dios muestra en Ruth. Ruth se fue. A ver, acá, Ruth 1:12, que quiero hablarte algo acerca de esto. Me recuerdo que el anciano Lorena nos ministró en la reunión de mujeres y estuvo poderoso, ¿no es cierto? Pero mira, volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo y esta noche bla bla bla. Después sigue, dice, habíais vosotras de esperarme. Esta mujer quedó viuda, esta mujer quedó amargada totalmente y murieron sus hijos. Y cuando tenía que volver a su tierra, dice que ella a las nueras, las que se habían casado con su esposo, le dice, a ustedes no, le dice, ustedes quédense acá, yo no tengo nada para ofrecerles. Y aunque yo ahora vieja me embarazara entre que el hijo creciera, o sea, no hay por dónde. Y dice que les insistió, mira, sigue capítulo 14, dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth, dice que Ruth se quedó con Noemí. Ruth se quedó. ¿Por qué? Porque Ruth, independiente de todo, ella había vivido, era viuda igual que su suegra, pero ella sabía que en Ruth, que en esa mujer ella podía tener herencia, aunque naturalmente no era posible, aunque naturalmente no había ninguna posibilidad. Pero esa mujer dijo no. Y mira, y sigue, y dice que Noemí, ya, sigue. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Cuántas? Yo creo que nuestro padre y nuestra madre espiritual necesitan Ruth. Necesitan esas Ruth que se paren, que a pesar de que no vean, que digan no sé qué está pasando, pero yo sé que en ellos yo voy a encontrar mi bendición. Yo no los voy a dejar. Mira, dice que yo no los voy a dejar, no me voy a separar de ellos. La característica, la última que te quiero mostrar de un verdadero hijo, es aquel que no se separa del padre. Es aquel que está pegado a las enseñanzas, que está pegado a lo que el padre dice, que está pegado para obedecerle, que está pegado para atenderle. Y quizás tú hoy día me estás mirando y me dices, pero es que siempre son los mismos. Siempre yo veo a los mismos ahí adelante. Es como, oye, el papá tiene hasta escoltas, no lo dejan de acercarse. Yo quiero decirte que cuando uno quiere, uno se puede acercar. Yo quiero decirte, hay gente que, y eso es porque tienen un espíritu de orfandad. Hay gente que dice, no le voy a escribir al apóstol porque está tan ocupado. Sí, es verdad, él está ocupado y siempre va a estar ocupado. Él está viajando y es verdad. Pero créeme que si tú le escribes, él te va a responder. Si tú le escribes, él va a mirar lo que tú estás diciendo y él te va a responder. Si tú lo buscas, si tú pides una hora con él, él te va a atender. Quizás no lo va a hacer hoy día porque su agenda está apretada, pero quiero decirte, yo doy fe, él siempre está pendiente de sus hijos, de la gente que lo busca. Hace muchos años atrás, yo llevaba muy poco tiempo en la iglesia, y en ese tiempo teníamos, cuando había barcas, y en un momento hablé con una persona y me dice, y no quería ir a la iglesia, estaba mal, y yo la voy a ver y le digo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué te pasó? No, es que estoy decepcionada. No, es que no me siento bien. Siento que el pastor siempre son las mismas personas, no hay espacio, o no sé qué, esto otro. Y hoy día, y ahora que yo estoy mal, él ni siquiera lo sabe. Y yo le digo, ¿y tú crees que él tiene una bola de cristal para saber que tú estás mal? Somos 100 personas, y si el Espíritu Santo no lo ha revelado, es porque es un proceso para ti. Y yo en ese momento le digo, ¿y si tú estás mal, le escribiste, lo llamaste, le dijiste algo? Y me dice, no, porque estoy esperando que él me busque. Y ahí yo le digo, la diferencia entre tú y yo
es que si yo tengo un problema, yo le escribo. Y si no me responde al tiro, yo sé que él está ocupado, pero lo va a hacer. No me ofendo porque se demoró en escribirme o porque no lo hizo. Porque sé que cuando me va a ver, hoy no te respondí, pero sí esto, otro. Porque no me ofendo y porque yo lo busco. Yo quiero decirte, acércate al Padre, acércate al hombre de Dios. A veces él dice, hagan la fila. Y uno dice, no, pero sí es verdad que cuando él dice... Él lo dice porque a veces no está el tiempo y dice, por favor acérquense lo que nunca se han acercado. Usted ha escuchado, ¿no es cierto? Y uno dice, ya no me voy a acercar esta vez. Pero yo veo la fila y atrás siempre se ponen los mismos de siempre. ¿Pero por qué? Porque quieren estar ahí, porque quieren saludarlo. Papá, mire, traje a esta persona. ¿Sabes que a veces hay gente que lleva tan poco tiempo acá, pero ha alcanzado cosas mayores? ¿Por qué? Porque se ha acercado al Padre. Y no quiero decir que sean guata de callo o figurines, sino que ellos dicen, mira, papá, ¿sabes qué? Esto pasó. Están tan apasionados por lo que Dios está haciendo. Mire, papá, no vine solo, vine con esta persona. Lleva 6 meses y le dice papá. Y en esta casa hay gente que lleva 20 años y apenas le dice pastor, ni siquiera apóstol. Hay gente en esta casa que lleva más de 10 años y que no logra entender la paternidad y no logra en su corazón, ni siquiera a veces dice, no sé si está en mi iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo? Si uno cuando entra a este lugar, tú sabes si es tu casa o no. Si tú hoy día te sientes que no es tu casa, pregúntale al Espíritu Santo y dile, oye, hay iglesias para todos. Ayer yo le decía a la gente, hay 4,000 religiones en el mundo. Hay iglesia para todos los gustos, para todos. Si llegaste a esta casa, si Dios te conectó en esta casa, esta es una casa que tiene un manto de paternidad. Esta es una casa que está refugiando a los extranjeros, al huérfano, a la viuda, donde un padre está preocupado de que esta sea tu tierra de cumplimiento, donde un padre está preocupado de que tú seas bendecido, donde un padre está preocupado de que tú no cargues amargura, que tú no cargues ese espíritu de orfandad que has llevado tanto tiempo, donde hay un padre de esta casa que aunque tú no lo creas, muchas veces él ya te identificó, él vio tu silueta, él sabe tu nombre, él sabe quién te trajo. ¿Por qué? Porque hay un corazón de padre. Y yo hoy día vengo como hermana mayor a decirte que hay un Padre espiritual en esta casa. Quiero decirte que hay un Padre espiritual que está dispuesto, que Dios lo usa para entregarte lo que tú necesitas. Ayer hablábamos, como te decía, ministré acerca del Espíritu Santo y yo le decía, una de las cosas, otro paréntesis, una de las cosas que nosotros hacemos cuando rechazamos al Espíritu Santo es rechazar sus dones, porque no los deseamos, no se los pedimos. Cuando la palabra dice que tenemos que pedir los dones, rechazamos al Espíritu Santo porque venimos acá y no expectamos recibir su poder, no expectamos nada. Y un padre de la casa siempre está jalando, un padre de la casa siempre te está empujando para que tú no te quedes en el lugar donde tú estás, para que tú seas adiestrado, para que tú aprendas, para que tú seas fortalecido en todas las áreas. Pero déjate tratar, déjate ser hijo. Dile, hoy día yo quiero ser hijo, hoy día yo quiero ser un verdadero hijo. Hijo de Dios somos todos. Desde que dejaste de ser hechura, pasaste a ser hijo de Dios. Desde que tú dejaste de ser hechura y recibiste a Jesús en tu corazón, tú pasaste a ser hijo de Dios. ¿Sí? ¿No es cierto? Pero hoy día Dios te está invitando. Si me pueden bajar la luz un poco. ¿Sabes lo que te está invitando Dios? Yo te dije, esta predicación es una enseñanza y yo quiero edificar a la iglesia. Y yo te pedí que tú te empezaras a identificar. Quizás tú me dices, de todo lo que habló pastora, de los 6 pasos, yo estoy, pero acá sí soy el hijo top 1. Qué bueno, pero siempre hay más. Siempre hay más. Si tú de todo lo que escuchaste, tú hasta el día de hoy no lograbas ver al apóstol de esta casa como tu padre, yo quiero decirte que este es el día en que tú tomes la decisión, en que tú le pidas perdón a Dios porque habías hablado mal de Él, porque te habías guardado en tu corazón y querías que solo Él fuera el apóstol, porque te querías quedar solo como discípulo y no ir al otro lado.
Hace tiempo, hace por lo menos un año, que el apóstol está hablando de ir al otro lado, de lo que nos está esperando. Hay un movimiento tan grande, tan fuerte, un movimiento del Espíritu Santo, un movimiento de las almas, de avivamiento. Pero ese movimiento necesita hijos verdaderos que puedan apoyar al Padre, hijos verdaderos que vayan a la guerra con el Padre. Necesita hijos verdaderos que atiendan, que levanten las manos del Padre. Hijos verdaderos que no solamente de labios dicen Él es mi Padre, sino que actúan, sino que se levantan. Yo quiero invitarte, si pueden bajar un poco más la luz de acá adelante, y yo quiero invitarte. El altar va a estar abierto. El altar estará abierto. Yo como hermana mayor vengo a decirte, no está el padre espiritual de la casa, pero quiero decirte que tú hoy día necesitas acercarte. Si tú hoy día estabas al debe, si hoy día tú le viste estas características y tú dices, no, a mí me falta esto, yo quiero decirte, este es el momento. Este es el momento. Este es el momento.